Tarde continuamos aquí en Odisea Cósmica y en esta columna de Sebastián Álvarez, Una planta. Dale nomás. Seguimos Sí, en claro. Una planta. ¿Cómo suena Negra Buschiani? De paso le Me aprovecho encanta y este tema. le mandamos un cariño grande ahí. Claro que sí. Porque aparte de ser música, artista, es gestora cultural, ella. Una grosa. Sí, Sí. Vamos a hacer comunicación telefónica distinta porque, bueno, a veces no todo sale bien con las comunicaciones. sí, es verdad. No sé si la tenemos del otro lado, Brenda. Te damos la bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí, perfecto, Brenda. Te escuchamos perfectamente. Nos contabas cuando te enteraste del diagnóstico. No sé si querés retomar desde ahí. Bueno, yo vivía en La Plata, estudiaba en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, así que somos un poco colegas. Somos colegas. Claro. Y en un control ginecológico anual, que se me dio por no querer hacer los 300 kilómetros para volver a mi ciudad a ver a mi ginecóloga, busqué la cartilla, le pregunté a mi médico clínico que tenía en ese momento en La Plata, que era por rutina y cuestiones, ¿a dónde puedo ir? Me recomendó Perinato. Y ahí me hacía los estudios. Y en ese momento consideraba obsesión de un médico en hacerme estudios de fertilidad. Yo era como, tengo 23 años, una vida saludable, no me interesa gestar, ¿por qué me pedís esto? Y me decía, ¿por qué esto no está bueno? Porque es un parámetro que no está bueno, pero déjalo para el año que viene. Y así estuve 2 años. Hasta que me dijo, no te hago el control hasta que no te hagas esos estudios, porque sé que me vas a volver a patear para el año que viene. Tenés una buena obra social, hacételos. Bien. Y yo creía que todo eso era un chantaje, no voy a inventar ni romantizar un proceso. Decía, no, ¿para qué me mandan a la clínica de fertilidad? Todas estas cosas. Claro. Nunca tuve un síntoma, nunca tuve un dolor. Mis controles ginecológicos daban perfectos, mi estado de salud era perfecto. Yo todos los veranos dejaba La Plata y me iba de mochila un par de meses, en vacaciones de invierno lo mismo, volvía a mi pueblo, trabajaba, estudiaba, la vida de cualquier estudiante viviendo en el interior. Y por cansancio fui a hacerme un par de estudios y me crucé a mi médico ginecólogo en el supermercado. Y me dijo, ¿cuándo me vas a llevar los estudios? Mañana, le dije. Y fui al otro día. Nunca había buscado los resultados de esos estudios, porque no tenía un síntoma. Y me dijo que lo que estaba viendo comprobaba que algo no le gustaba, pero que no era muy normal. Entonces me pidió hacerme una biopsia de endometrio, un lugar del cuerpo que yo ni siquiera conocía a los 24 años. Y la biopsia sale que tenía un carcinoma de endometrio, que es muy raramente diagnosticado en mujeres en etapa menstruante, que es un cáncer de la menopausia. Entonces era arrancado de todo un mundo nuevo, primero porque yo nunca había tenido un síntoma, y segundo porque no había mucho protocolo de accionar allá por el 2018. Y cuando empecé a recurrir a diferentes ginecólogos y especialistas en oncología, todos tenían un manual distinto. Yo seguí llevando mi vida normal, estudiaba, cursaba, trabajaba, viajaba. Yo trabajaba en Citibel, vivía en Plaza Italia, estudiaba en periodismo, la vida de cualquier persona yendo de acá para hacer la vida diaria. Hasta la pandemia, hacía un tratamiento por vía oral, llevaba una vida normal, salía todos los fines de semana a cubrir para alguna revista donde colaboraba, o terminaba en el Rey Lagarto como cualquier joven estudiando. Qué lindos recuerdos. Y en pandemia yo trabajaba para el Ministerio de Salud y nos mandaron a teletrabajar, entonces me vine a Pergamino. Sí. Tuve una recaída en el 2021 y me dijeron que tenía que entrar en quimio intravenosa porque el control tumoral había salido alto. Todo esto siempre viajaba a La Plata a hacerme los estudios. Yo vivía acá y viajaba a La Plata. En pandemia me mudé a Bolsón y viajaba a La Plata. Escuchaba cómo se hablaba de los incendios del Bolsón y yo tengo amigos y familia perdiéndolo todo ahora. Sí. Entonces dije, bueno, listo, ¿qué hay que hacer? Me dieron un plan de acción. En Pergamino se inauguró en pandemia el primer centro oncológico, porque esto de ser una ciudad chica era que para todos te tenías que derivar, para hacerte un PET te tenés que ir, para hacerte un estudio de alta complejidad te tenés que ir.
sobre todo en pandemia, en un contexto de full pandemia, cuando estuvo el pico del 2021 para las fiestas. Claro. Me dijeron que iban a hacer 6 quimios y una entrada a quirófano y 2 meses de tratamiento. Llevo viviendo pergamino 3 años, este mes me termina el contrato de alquiler. Fueron más de 60 quimios, más de 120 sesiones de rayo, diferentes tipos de radioterapia, 8 entradas al quirófano, partes del cuerpo que se fueron, partes del cuerpo que volvieron, partes del cuerpo que se tuvieron que intervenir, dejaron de funcionar, con los meses volvieron a funcionar, con los meses dejaron de funcionar. Y todo lo que lleva un proceso invasivo en un cuerpo que está muy frágil. Ujú. En el 2022 yo dejé de alimentarme por mis propios medios. Tenía un botón de alimentación, una bolsa para orinar. Me tenían que ayudar a parar, a vestir, a comer, a trabajar. 6 meses antes yo estaba trabajando 8 o 9 horas al día, subiendo a la montaña y haciendo de todo. Sí. Y ahora no podía ni siquiera cerrar las manos para agarrar el mate que me estoy tomando en este momento mientras estoy haciendo la entrevista con ustedes. Empecé con tratamientos para poder sostenerme despierta, porque el dolor era tanto, la vorágine de invadir el cuerpo era tanta que no tenía mucha lucidez. Y ahí llega el cannabis en mi vida. Bien. Antes de meternos, Brenda, antes de meternos Sí. en el cannabis, ¿cómo se llama el que está llamando la atención ahí del otro lado? Ay, sí, perdón, es el perro de mi vecino. Bueno. Quiere salir en la radio Es también. el perro del vecino, perdón. No pasa nada. Era un chiste para descontracturar Porque un poco. además, Es un perro salchicha que es el miedo del barrio. Ay, me bueno, encanta que sea un pero perro salchicha. pareciera que te responde porque habla cuando vos hablas. Sí. Él también no se quiere quedar afuera, por Obvio. favor. Quiere la nota, no, debe estar ladrando altero que tenemos en la esquina. Bueno, Sí, no chicos, yo atrás de mi casa tengo campo, una plaza y campo, y en la esquina tengo campo. qué lindo. Hermoso, qué lindo. hermoso pergamino. No te quería interrumpir así tan abruptamente, era un poco para descontracturar. En principio, Brenda, agradecerte, porque poder poner en palabras tu propia historia de vida y con todo el esfuerzo que imagino y la voluntad que tuviste que poner, no solo vos, sino los que te acompañaban, los médicos presentes también. Y ahí nos diste el pie, ibas a empezar a hablar de cómo aparece el cannabis en todo, Sí, en todo este recorrido. todo es la persona que acompaña, porque, no sé, en mi experiencia al menos, yo solamente hacía lo que tenía a mi alcance, pero la fuerte se la llevaron las personas que tenían cerca, que eran las que me tenían que bañar, que darme de comer, que pararme, que vestirme, que hacer juegos de llave para que los enfermeros entren a mi casa, que los psicólogos entren a mi casa, que los terapistas entren a mi casa. Claro. Abrir, cerrar, que che, hoy no puede dormir, bueno, hay que fijarse que el tubo de oxígeno esté cargado por si hace apenas a la noche, que el enfermero está de turno, si hay que llamar al examen. Es muy difícil todo cuando ya no tenés lucidez mental Sí. entre si es el dolor, si es el cansancio, si son los medicamentos, que no te acordaste cuándo fue la última vez que comiste o que fuiste al baño o que tuviste alguna sensación en tu cuerpo. Todo se va un poco más allá de la racionalidad. Sí, sin duda. Y en eso que vos estás diciendo, Brenda, acerca de que se va a la racionalidad, palabra compleja y bueno, porque me quedé pensando en un montón de cuestiones que tienen que ver con la razón. ¿Cuándo aparece el cannabis y vos estabas apta para recibir también esta información? Mira, yo vengo de una ciudad muy chica donde no había médicos canábicos en ese momento, Ujú. pero yo ya estaba entre morfina a la mañana y morfina a la noche y estar entregándome para que mi cuerpo sea ciencia. Claro. No tenía mucho parámetro para elegir si eso me podía hacer bien o no. Ujú. No había manera de que eso no me hiciera bien, porque al menos me iba a dar lucidez y templanza para morirme tranquila. Ujú. Claro. Entonces eso, hablándolo con mi equipo de salud mental, que tuve una psiquiatra al pie del cañón y equipo de terapeutas al pie del cañón y equipos de
amigos haciendo reiki, mandando energía, prendiendo velitas y lo que hizo cada persona sirvió. Seguro. Era como, che, no hay más clínicamente cosas para hacer, entonces yo voy a hacer esto. Que llegues un paso re difícil cuando estás en en una ciudad tan hostil en muchas cosas, donde vos te vas a hacer quimio y si vas a vapear te llaman a la policía. Porque no hay un protocolo acorde. O que le decís a un familiar en una juntada, porque te vienen a ver para saber cómo estás, un sábado a tomar unos mates con facturas, che, dejé la morfina y estoy tomando gotas de aceite de cannabis. Y vos te querés morir sufriendo. Claro. Entonces era muy difícil salir de ese estigma, pero también con la integridad emocional de sentir que estaba haciendo lo correcto. Al menos para tener la dignidad a la hora de morirme, porque muchas veces pensé que eso iba a pasar. Claro. Yo hace unos meses, después de que me dieron el alta, en un ritual muy hermoso, abrazado a muchas personas que quiero, prendí fuego las cartas de despedida que escribí en el 2023. Claro. Chau. Entonces, cuando la cabeza ya está seteada en otras cosas, no tenés mucho margen a decir, che, bueno, no, este oncólogo no está de acuerdo con que vos sueltes el protocolo médico porque en la industria farmacéutica dice tal cosa. Bueno, yo hoy no tuve dolor en la planta de los pies y yo sí lo acudo al aceite de cannabis. Qué bien. Entonces, y eso fue a los 2 meses yo empecé a comer y la comida no me caía mal, pero en cada quimio me daban antináusicos y es como, che, deja de pasarme este veneno porque yo me siento bien, porque tomo un aceite que me ayuda a estar bien. Brenda, pero la industria es otra cosa. Sin duda que la industria farmacéutica tiene su negocio y si nos ponemos a profundizar ahí tenemos que romper todo. Pero no, me interesa saber quién fue tu médico o quién te dijo, che, Brenda, mirá, existe este tratamiento, podemos ir por acá, es una alternativa. ¿En qué momento te llega? La primera médica fue una médica psiquiatra de mi ciudad, que estaba yendo al 2º congreso de cannabis por primera vez en su vida. Ahí va. Y me dijo, che, yo sé que existen para cosas por fuera de la psiquiatría. Bien. Y ahí me puse en contacto con un centro médico, no es un centro médico, es una asociación de profesionales de la salud en el abordaje canábico, que se llama AUPAC, que está en Rosario, que es muy conocido en el rubro canábico. AUPAC, ¿no? AUPAC. AUPAC es este, bien. Que sostienen un montón de profesionales y cuando yo llegué con mi diagnóstico médico me preguntaron si yo iba a ser paciente o si solamente iba a ir a buscar aceites. Bien. Y la médica de acá de mi ciudad me hizo una receta en lo que sabía que a mí me podía llegar a hacer bien para que yo no tenga que viajar a Rosario en las condiciones que estaba y que me puedan ir a buscar el aceite. Qué lindo. Entonces todos mis primeros frascos de aceite fueron sin tener un acompañamiento médico real. Yo conseguía las recetas con lo que el librito decía que me podía hacer bien y yo lo usaba. Sí. Yo al abordaje canábico médico clínico llegué después de terminar el protocolo invasivo de radioterapia y quimioterapia. Claro. Y ahí porque proceso quirúrgico. Brenda, ahí hay un quiebre, porque después pasaste a un terapeuta, a un clínico con esta orientación. ¿Qué te dijeron los médicos que te curaban de alguna manera o intentaban curarte de la manera tradicional? ¿Vos se lo contaste? ¿Cómo fue eso? Sí, yo tuve que firmar hasta acuerdos protocolares donde yo rompía el protocolo científico médico de cómo se trabaja en quimioterapia invasiva, intravenosa. Claro. Que yo y mi familia se hacían cargo irresponsables si a mí algo me pasaba en un proceso de quimio porque yo no quería que me pasen más de los venenos necesarios. Sí, se entiende. Imagino que debe ser un trámite normal que sucede en el ámbito. Sí, y sí lo que tenés es, por el otro lado, muchísima solidaridad médica. Y no me refiero al médico profesional el que tiene un título y ejerce en un rol canábico. Sí. Porque en este momento, full pandemia, seguía la pandemia, mucha solidaridad de decir, che, Bren, le pregunté a tal y me puede decir que esto, fíjate si podés leer esta punta, o che, Bren, vimos esto, capaz que esto te puede ayudar a estas cosas. Y eran médicos hay médicos que yo los conocí recién el año pasado en este congreso de salud.
Ahí donde nos de conocimos. abrazarme con médicos que hablo hace 2 años por WhatsApp, pero los conocí en mayo en La Plata. Qué lindo, ¿Viste cuando se dan esos encuentros de que le pones la cara a las personas que tenés ese contacto virtual? Es algo muy fuerte, es algo muy lindo que sucede. Es que me pasa mucho con una médica que quiero mucho, y hasta el día de hoy le sigo mandando pacientes todo el tiempo, que es una médica de La Plata. Ella en su momento me dio muchos consejos, pero como mujer adulta, como mamá. ¿Cómo así? Entonces era muy difícil como discernir entre la ciencia y la humanidad en ese momento. Bueno. Porque no había mucha diferencia y a su vez la ciencia ya no estaba haciendo lo necesario para mejorar la calidad de vida. Sí, se entiende. Entonces me pasó que cuando nos volvimos a ver, nos cruzamos, es algo insólito, porque nos cruzamos en el baño del Caracachó, sin conocernos la una a la otra, y yo cuando le conozco la voz, le digo quién soy, y ella me conoció pesando 37 kilos, pelada, con un catéter en el cuello, yo no me podía mover, yo no caminaba. Otra Brenda. Otra Brenda. Y me encontró charlando, hablando, manteniéndome parada, caminando, comiendo, con pelo, cosas insólitas. Hermoso. A mí me crece el pelo y yo se lo celebro. Hermoso, hermoso. Estaba viendo una foto actual tuya. Bueno, te veíamos recién en cámara antes de que se corte. Tenés un pelazo ahora. Tengo un pelazo, tengo una melena. Qué bueno, Brenda. La verdad que es un placer estar teniendo esta conversación con vos, que puedas contarnos tu historia, que lo puedas poner en palabras. Imagino que para vos también debe ser liberador. Y yo hoy, cuando pensábamos en esta entrevista y cómo se iba a dar la charla, en lo personal, me imaginaba que mucha gente del otro lado se puede sentir identificada, y también en este reflejo que se puede llegar a dar, me parece que es un mensaje de aliento, y me quedo con tus palabras, eso de que no hay que bajar los brazos, hay que seguir peleando a como dé lugar. Sí, y me parece como importante, que era lo que pudimos hablar como por privado estos días, Sí. Que no solamente es el resultado, porque yo después de 6 años llegué a una alta clínica, que es el principio de un montón de cosas. Es solamente no me pinchan cada 15 días, pero tengo que viajar a La Plata cada 3 meses para hacerme estudios, y es con algo con lo que vos convivís de acá para todo el viaje. Total. Pero que es una enfermedad que se lleva mucho proceso de la dignidad. Sí. Entonces poder tratarla como una cuestión transversal en la vida del que le pasa y del entorno, sobre todo del entorno, como red, al margen de que nadie se salva solo, es poder ver con ojos de amor a la persona y al entorno en lo que le está pasando. Yo llevé una vida normal con el diagnóstico un montón de tiempo, y cuando estuvo mal estuvo todo, pero malísimamente mal. Y en Instagram subía fotos muy hermosas y muy bonitas y muy todo, y después me venías a ver a mi casa, la realidad era otra, al margen de que siempre me saqué fotos con cables, con partes internadas, hablé de mi enfermedad un montón, hablo de mi enfermedad un montón, porque es mía y porque es de todos los que la vivieron conmigo y de todos los que la van a seguir viviendo, tristemente, en cómo nos alimentamos, en cómo vivimos, en el aire que respiramos, en un montón de cosas. Cada vez hay más diagnósticos. Entonces poder volverlo una cuestión cotidiana, una cuestión real, una cuestión sensible, de decir, che, hay que cuidar la salud mental del que la vive, del que acompaña, y sobre todo también la salud emocional. Sin duda, ahí me diste el pie. ¿Cómo fue ese trabajo con los médicos, tanto psicólogos como psiquiatras? Me parece que tocaste ahí una fibra muy, muy importante, porque no es joda la salud mental. No, y no es joda cuando, no sé, yo trabajo en Pergamino desde los 15 años, me fui a estudiar y trabajé desde el primer día que llegué a una pensión en La Plata, en la zona de la terminal. Sí. Y me fui a La Plata trabajando 7 años más tarde. Y pasar de ser una pibita independiente, de tener tu departamentito armado, de no te pedir un peso, de qué sé yo, a no tener, no solo para comer o para pagar el alquiler, sino que no tener la posibilidad de hacerlo con tu cuerpo. Claro. Entonces era como los primeros días era pedir ayuda para bañarme,
pedir ayuda porque me paraba y me costaba sostenerme parada, porque me mareaba, pero después fue la entrega absoluta. Y es muy difícil cuando una persona está autónoma o en su vida diaria, porque vos decís, bueno, qué bueno tener 10 días de vacaciones o de descanso, pero cuando eso se te convierte en meses y el cuerpo paralizado y doliendo y la cabeza al palo, No, claro, no hay es muy descanso. difícil. Claro. No hay descanso. Y te escuchaba, Bren, perdón que te interrumpa, pero en todo esto que involucra la lucha contra el cáncer, que no es solo el tema más médico de que si la quimio, que los rayos, que ya es un montón, que desgasta, sino todo esto que mencionás alrededor y lo importante que es sostener la integridad y la salud mental, ¿no? Y en este caso poder recurrir al cannabis y tener pequeñas victorias diarias para seguir sosteniendo esa lucha, ¿no? Es que sí, es en un momento, al margen de todas las cosas que tenés que aprender, más allá de tu diagnóstico clínico, de sí tal químico no, porque esto sí, porque esto no. Tristemente somos un montón los que tenemos 150 legajos en un fuero federal porque las obras sociales no hacen, no cumplen y no qué sé yo, entonces tenés que aprender de leyes, tenés que aprender de salud, tenés que aprender de protocolo. En su momento tenías que aprender cuánto tiempo te llevaba un hisopado porque si no, no te hacían quimio. Claro. Un montón de cosas. Y por lo general, el cannabis llega a suplantar la sertralina de la mañana en términos de salud mental, la medicación para poder permitirte descansar sin dolor a la noche. Y después cuando vos vas recuperando cierta autonomía, porque un día dormiste 4 horas de corrido sin una medicación que te genera un montón de adicción, cuando tuviste un día sin tantos altibajos neuronales, decís, che, la pucha, fue hace 3 semanas que estoy tomando esto y me siento más tranquilo y no me estoy llenando de veneno. Sin duda. Che, esto me está pudiendo ayudar por esto. Che, y si se lo pregunto al oncólogo, si en vez de usar esto, yo puedo estar tomando esto, o si en vez de estar tomando un suplemento dietario, puedo estar ayudándome con un aceite de cannabis para que me pueda abrir el apetito. Y si se lo pregunto al nutricionista, en el mejor de los casos, de tener un staff médico al lado tuyo, porque en muchos casos no sucede. Sin duda. Che, y si llevo esto a esto, porque yo siento las mejoras en mi cuerpo. Muchas veces te topás con médicos que te dicen que no comparten el protocolo médico porque es más sencillo recetar algo y que vos lo vayas a buscar a la farmacia. Y otros al menos están abiertos a escuchar o a consultarle a otro colega. Sí. Y ahí te vas haciendo red. Que fue un poco lo que hiciste vos, Y la red es la que Bren. te termina salvando. Sí, fue lo que hiciste, Bren. Sin duda. Y es que era eso, o estar a morfina hasta que se me explote el corazón y no me muera del cáncer, pero me muera de un infarto tirada en mi cama, con 27 años, 28 años. A ver si dejan de estigmatizar a la planta, ¿no? Sin duda. Estamos ya siglo XXI, han pasado más de 100 años de prohibicionismo. A las claras sos un ejemplo vivo, con todas las letras, de que se puede realizar un tratamiento con cannabis y que no es tan invasivo como algunos tratamientos que plantea por ahí la medicina tradicional, ¿no? Y que no solo es el aceite de cannabis como forma terapéutica, es la ingesta alimentaria de cannabis como forma terapéutica, es el uso de ungüentos y cremas como forma terapéutica, el uso de supositorios vaginales para no caer en los famosos, no me sale el nombre farmacéutico. Si hay alguna chica en el estudio capaz que se lo acuerda. No sé. Los supositorios vaginales que te venden en las farmacias, que se pueden hacer con cannabis. Sí, de eso estamos al tanto. Muchísimas formas del cannabis para ayudar al cuerpo en un cuadro complejo de salud. Bueno, existen infinidad de informes y de evidencia científica, por ejemplo, para el dolor crónico, que es una de las batallas que, o por lo menos la referencia más directa que tenemos es a Marcelo Morante, a su hermana, que trabajaron con el dolor crónico a partir de un diagnóstico propio, ¿no? Que no solo son pioneros, los hermanos Morante los estuvimos hablando, personas que quiero y admiro un montón. Sí, los queremos mucho. Sino que su solidaridad a la hora de compartir sus investigaciones, sus formaciones, incluso sus cerradas. Sí. Decir, che, por acá no, porque nosotros ya nos pusimos contra esta pared. Y esto, si se agarra de esta manera, no llega a funcionar, pero podemos hacerlo por este otro lado. Totalmente.
ellos, Analía Volpi en La Plata, Marisol Bossetti, que es una médica ginecóloga que hace un acompañamiento desde el cannabis, que es asombroso. Yo no conocí, hasta llegar a ella, la conocí como tarde en mi tratamiento oncológico, pero escucharla fue como, che, entonces yo no estoy tan loca, porque yo hice todo esto y me funcionó, sin tener un acompañamiento de un médico, de un especialista ginecológico que me diga que estas cosas, pero me leí 150.000 papeles. Y ella me dijo, yo no puedo creer lo que me estás contando. Claro. Charlamos en el Congreso en La Plata. Sí, le dije, tomá, acá tenés la trazabilidad de lo que yo hice, cómo me los hice, acá tenés todos los estudios, acá tenés los testeos, porque me los mandé a testear y a mí me funcionó. Y me hicieron una cirugía, que me hicieron una reconstrucción completa por haber hecho braquiterapia y no usé un solo fármaco adentro de mi cuerpo porque no quería más componentes químicos. Quería que mi cuerpo de una buena vez empiece a sanar. Y ella me miraba y me decía, yo no te puedo creer lo que me estás diciendo. Sí. Brenda, la verdad que te recontra agradecemos esta conversación. Muchas gracias. Absolutamente. Sí, que compartas tu historia, que tires factos, porque no paraste de tirar factos directamente. Así que... Hasta se cayó el perro del vecino. Sí, se cayó el perro del vecino. Nos pusimos un poco más... Me escucharon porque estoy en la vereda y lo metieron adentro. Ah, está bien. Gracias a los vecinos también. Bueno, eso, agradecerte que te tomes este ratito para pasar por acá por la radio pública, para pasar por Odisea, por esta sección, por contar tu historia. Estamos re contentos de esta conversación, de este intercambio. Claro que sí. Y esperamos que cuando vengas para La Plata, ¿por qué no te pases por el estudio a saludar y charlamos un ratito acá en vivo? Prontito. ¿Sí? Mi corazón está siempre en La Plata. De hecho, cuando me fui de la videollamada anterior, sonaba Olmo Fardo y lo miré a mi novio y le dije, ¿escuchás suena Olmo Fardo? Una gana, un recitar la piba, algo. Bueno, seguramente si vienen ahí con tu novio, podemos hacer un plancito, alguna salida también, ¿por qué no? Ay, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, por el respeto, por la escucha y porque se hablen de estas cosas que también forman parte de la salud pública y que debieran formar parte de la salud pública, aunque tengamos un gobierno nefasto que está recortando y recortando. Así es. Vos lo dijiste, nada más para agregar, Brenda. Muchas gracias, Brenda. Que tengan buenas tardes. Dale, vos Abrazo. también. Abrazo. Un placer enorme. Abrazo. Nos acaba de llegar un mensaje, hace ¿De quién? ratito nos llegó un mensaje a la radio de parte de una de nuestras oyentes, Natalia, que dice, háblame de esperanza, de superación, de real compromiso con la salud del paciente. Háblame de amor. Qué notón, chiques, emocionante. Un abrazo, Brenda. Ay, por favor. Gracias, Natalia, por tus mensajes. Sí, la verdad que moviliza, ¿no? Este tipo de experiencias. Sin duda. Y me dejó pensando porque, bueno, también en pandemia coincidió con que a una amiga mía le diagnosticaron cáncer y la verdad que no es fácil. Y una de las palabras claves que comentaba Brenda era hablar de red, ¿no? Porque es necesario que alrededor de la persona que recibe ese diagnóstico se sostenga una red que muchas veces el familiar que está acompañando no sabe con qué herramientas acompañar. Sin duda, sí, y que sí, pueda tener red esa persona y tener apoyo para seguir sosteniendo, me parece que es clave, para acompañar este tipo de lucha, ¿no? La verdad que sí. Un testimonio Gracias, compas. fuerte. A vos, Eva. No, eso fue todo. Muchas Creo que gracias, no hay Eva. mucho más para agregar, me parece. No. Vamos a una pausa musical, que hay más Odisea Cósmica aquí por la 97.1.